Desde la plazoleta de Chimpahuella podemos empezar una aventura tan grande aquí en San Jerónimo. Si eres jeronimiano, entonces acompáñanos en este video a conocer la catarata maravillosa de Sunco. Así que vayamos a conocer. Durante la ruta para llegar a la catarata de Sunco, vas a encontrarte con este paisaje extraordinario, maravilloso. Campos verdes, chacras, árboles, plantas silvestres. Y este es un lugar que se llama... Me olvidé su nombre. Hace tiempo que no vengo. Pero está bien, amigos, mira, fíjense. Este lugar maravilloso. Pueden venir, pueden acampar, pueden ir al río. Es un lugar magnífico. Esta está la ruta, la catarata de Sunco, que está realmente a 15 minutos. Entonces, en nuestro viaje a la catarata de Sunco podemos encontrarnos con estos paisajes tan extraordinarios. Se ve desde aquí San Jerónimo. Estamos cerca, no es realmente tan lejos como uno quiera creer. 10 minutos a 15 minutos en carro. A pie sí es una hora y 20. Pero la experiencia vivida aquí es única. Paisajes, naturaleza, aire fresco, aire puro. Y de aquí ya se puede observar realmente el pueblo de Sunco. Aquí al fondo tenemos el pueblo de Sunco. Ya se puede observar. Entonces estamos a 2-3 minutos de llegar a Sunco. De ahí caminaremos unos 5 minutos más para llegar a la catarata. Si desean, pueden venir con su bicicleta para poder regresar en bici hasta San Jerónimo, porque la distancia no es tanto. Porque antes, cuando éramos niños, bajábamos en bicicleta cuando queríamos ir al colegio, cuando te animabas a ir al colegio en bicicleta. Así que es una buena ruta para que ustedes vayan y conozcan también San Jerónimo. Y llegamos a la catarata, primera catarata de ese lugar. Fíjese, el agua cristalina como nunca, señores. Mira, qué rica agua para beber. Este sí es el agua más rica de San Jerónimo. Y aquí tenemos la catarata pequeña, pero muy bonita. Después de dejar esta maravilla, vamos a continuar en busca de la catarata más grande. Y aquí es el camino. Vamos allá. Llévanos. ¿Qué es un filacta? Monaicha. Ay, es un alivio estos lugares donde respiras paz. Donde respiras tranquilidad, naturaleza, flora, fauna, libertad. Plantas ya en época de lluvias que están creciendo ya. Es indescriptible. Fíjense, mira estas flores. Plantas se encuentran aquí en la catarata de Sunco. Mira, observemos la naturaleza. Nos sorprende con cada detalle que tiene la naturaleza. Esta planta se llama raki, crece a las orillas de los riachuelos. Raki. Suncho también es otra planta. Mira este lugar. ¿No creen que esto sería un lugar muy bonito para tomarse algunas fotos? Yo pienso que sí, sería espectacular algunas fotos aquí. Estaríamos con alguien más, nos tomarían fotos. Pero estamos aquí
Aquí está raquirakis. Manda y mata a tarinchis, mira, hay que tener cuidado siempre. Si es necesario traerse sus bastones, los que tienen miedo de caminar. Por la lluvia crecí bastante las plantas, porque esto está normalmente mantenido limpio. Y aquí está la naturaleza. ¿Quieres disfrutar de esta naturaleza? Vente aquí a la catarata de Sunco, cerquita a San Jerónimo. Distráete, un día de relax. Mi fiel compañera Daya. Daya, ahí está la fiel compañera. Y aquí lo que les decía, mis queridos amigos, Tintín. Esto cuando está amarillo se consume, se come. Ahora vamos a coger. Habrá más tintín por aquí. Y ya cuando alcancemos, mira ya. Tintín. Parece granadilla, pero los Andes y las alturas. Son las altanderas, bebe, digo, crece. Ya, aquí no hay plátano, parece plátano, pero no es plátano. ¿Qué más podemos observar? Mira, que nunca me deja. Mira ya. Mira, las flores son tan bellas aquí que podemos observar así de esta manera. Mira, estas flores extraordinarias, mis queridos amigos. ¿Qué no te hagas? Voy a poner una, mira aquí. Mira. Eso. No alcanzo, soy un poco enano. Mira estas flores. Hawaiis. Estas pequeñas flores. Y también estas plantas tienen su fruto. Mira, aquí está su fruto. Estos son los frutos de estas plantas. Aquí. ¿En dónde? En la catarata de Sunco, pues. Y cuando están maduritos son así. Mira. Extraordinarios estos frutos. Y si escuchan el sonido del agua. Mira. Mírale, pues mira. Aquí vas a encontrar toda esta naturaleza. Todo esto. Esta es nuestra ruta que estamos andando. Mira. El paisaje de fondo, extraordinario. Paisaje por aquí, extraordinario. Un tronco por aquí, también un tronco extraordinario. Y así estamos ya llegando a la catarata de San Jerónimo. Se cansa, pero se goza, se disfruta de la naturaleza. Lo importante que tienen que saber son de estas plantas, de estos arbolitos, de esas flores que les mostré, es que tienen sus espinos. Mira, fíjense. Aquí tienen sus espinos. De eso hay que tener mucho cuidado. Cuidado con las casacas, con las chompas, con los polos, con los arañones en la piel. Hay que tener mucho cuidado con esto. Al fondo ya podemos observar un poquito de la catarata, pero nos falta llegar. Estamos a punto de llegar. Época de lluvia, barro, pero es normal. Mira. Mira lo que te vas a encontrar. Y aquí está la catarata. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí está el famoso Tintín que les decía. Es el Tintín. No te voy a mentir, pero este es un lugar donde vas a sentir esa paz, esa tranquilidad que estabas buscando. Puedes venir solo, puedes venir en pareja, puedes venir en grupo, pero te voy a decir que vas a salir de la ciudad a un lugar donde vas a sentirte en paz, en tranquilidad. Evita de escuchar música aquí en el campo, escucha el canto de las aves, el sonido del agua. La naturaleza va a ser inolvidable. Yo te digo que va a ser una experiencia que nunca vas a olvidar. Y ya estamos aquí, mira, estamos en las carpitas donde la comunidad de Sunco hace tiempo ha implementado. Pero al fondo, mira, ya tenemos la catarata. Voy a levantar mi cámara, no estoy encontrando hoy. Oh, sí, aquí está. Aquí podemos ver la catarata. Y vamos a llegar, estamos a 5 pasos, a 10 pasos de la catarata. Acompáñenos en este video, pero no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que nosotros podamos seguir subiendo más contenido de este tipo. Entonces vamos a la catarata. Más, una subidita, una bajadita, huichaspa, quingrema, jaituspa. Y señores, aquí en la comunidad de Sunco, acompañado de esta flora extraordinaria, mira, plantas de raquiraqui, como les decía, aquí el tintín y aquí otras plantas que a veces ya me olvidé su nombre. Aquí las espinas, hay que tener bastante cuidado con las espinas. Y llegamos, Chayanchis, ya estamos aquí exactamente para que nuestros ojos puedan deslumbrar lo mejor de la catarata. Aquí está la catarata
una caída de agua, un aproximado de 20 metros. Ahora vamos a ver en angular. Aunque bajó la calidad, pero esta es nuestra catarata, mis queridos amigos. Vamos a ingresar a conocer este lugar tan maravilloso. Fíjense, la catarata. No hay nada más hermoso que esta catarata en todo San Jerónimo, Cusco. ¿Quieres visitar? Aquí está la catarata. Y claro, me voy a mostrar un poco. Aquí estamos en nuestra catarata, señores. Aquí, la catarata. ¿Viste? Esto es extraordinario. Les invito a visitar Asunco, un lugar maravilloso, paz, tranquilidad, pero siempre prevean con la comida. Tráiganse su fiambre para que no puedan pasar hambre. Y así nos despedimos. Es un magnífico lugar. Así terminamos nuestra pequeña aventura aquí en las cataratas de San Jerónimo. Te invito a que visites, disfrutes la naturaleza, vivas un momento extraordinario de paz y tranquilidad. Y no olvides siempre de llevar tu basura a este lugar, no queremos que quede residuos sólidos aquí. Y aparte de ello, no olvides de suscribirte a nuestro canal para subir más contenido de este tipo. Y les dejo con la naturaleza. Tupananchkama.